Hoy analizar la OMC requiere de ir hacia atrás desde los orígenes del GATT, el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles. En realidad, en 1947, como fruto de todos los acuerdos de Bretton Woods, recordemos que son los acuerdos donde se trata de generar condiciones para que no se repitan las disputas que derivaron en la Segunda Guerra Mundial, se plantea una institucionalidad y en la reunión de La Habana en 1947 aparece la intención de la creación de la Organización Internacional de Comercio. Estados Unidos no acepta la carta de fundación y a lo que se llega es al GATT, a los acuerdos sobre comercio y aranceles, año 1947. Estos acuerdos, en líneas generales, simplemente, o no simplemente, pero se quedaban en lo que era aranceles y subsidios, y se fue avanzando con algunos tratados que firma Estados Unidos con determinados países, 1985 con Israel, 1987 con Canadá, y el NAFTA o el Telecan en 1994. Precisamente en 1994 se firma el Acta de Marrakech y ahí nace la Organización Mundial de Comercio. ¿Por qué es importante decir 1994? Pensemos los años que transcurrieron desde el 47, las distintas rondas del GATT, hasta 1994. La OMC aparece como una de las organizaciones creadas luego del Consenso de Washington. La OMC tenía que formar una triada, la forma, con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para llevar adelante las políticas liberales, neoliberales, década del 90, recordemos. Entonces, no es inocente el nacimiento de la OMC en el momento que nace y en qué oleada nace. Esto es para desmistificar, porque lógico, uno ve los objetivos, propender al crecimiento de la economía, cuidar el medio ambiente, la consecución del pleno empleo, todo está escrito como, uno podría decir, una propaganda casi de un catecismo de buena fe y bondad. La realidad es que la globalización, la liberalización de la economía y la financiarización forman parte de un núcleo de ese consenso de Washington que se introduce a través de la OMC. Decíamos que el GATT quedaba circunscrito a las cuestiones de aranceles y subsidios. La OMC avanza fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con el comercio, lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, lo que tiene que ver con las licencias, lo que tiene que ver con la liberalización del comercio. Más allá de que las teorías de la convergencia, las teorías económicas de la convergencia y demás plantean que de la mano del crecimiento las naciones iban a alcanzar, las naciones menos desarrolladas iban a alcanzar los grados de desarrollo de los países centrales, los países más importantes, lo que se ha demostrado es que más liberalización en el comercio mundial, más apertura de la frontera, menos barreras que puedan poner los estados, lo que hizo es que los más pobres fueron todavía más pobres y que los más ricos se han fortalecido más. Es decir, de toda esa declaración de buenas intenciones, la realidad es que las diferencias estructurales entre los países más desarrollados y los menos desarrollados, con esta política se fue profundizando. Obviamente la OMC tiene un nivel de funcionamiento donde podemos ver tres cuestiones. La primera, pensemos que los acuerdos que dan origen a la OMC vienen desde el GATT. Fueron suscritos por las naciones triunfantes en la Segunda Guerra, fueron las que pusieron condiciones, con lo cual ya esos acuerdos venían marcados por
la potencialidad de quienes habían ganado y no estaba muy en consideración, año 47, lo de los países más pobres de nuestra tierra. Es más, muchos de los países llamados subdesarrollados o del tercer mundo fueron obteniendo su independencia económica y política en contra de las potencias en los años posteriores, la descolonización de África, todos los procesos que se han dado. Es decir, el interés de los países menos desarrollados ya no estaba, no quedaba claro en los acuerdos de comercio que se planteaban en el GATT, mucho menos en el perfeccionamiento de esas intenciones que lleva adelante la Organización Mundial de Comercio con el consenso de Washington como ideología que la marcaba. La OMC quita soberanía a nuestros países. Los reclamos de las empresas son muchas veces favorecidos cuando denuncian en la OMC que hay determinadas políticas estatales que no permiten lo que se llama el libre comercio. Y los países son, no pocas veces han sido condenados y obligados a volver atrás en sus políticas precisamente por las denuncias de las empresas. ¿Cuál es el núcleo? Que las empresas multinacionales, muchas de ellas actores conglomerados nacionales más poderosos que muchos de los países, vean liberado el campo, el mercado mundial para llevar adelante sus políticas. La OMC, más allá de lo que se declare, no plantea ni siquiera condiciones de un piso de salarios, un piso de derechos laborales mínimo, con lo cual lo que tienden es a bajar cada vez más las regulaciones en los países para favorecer ese supuesto comercio más ágil, más libre, que nos permitiría crecer a las naciones menos desarrolladas. Pero sí permite que los países más desarrollados, las potencias mundiales, tengan cláusulas protectivas para sus producciones, sobre todo agrícolas, en detrimento de nuestros países. Es decir, que lo que pide es que nosotros bajemos todas nuestras protecciones, todas nuestras políticas nacionales, atenta contra lo que se llaman las políticas del compre nacional, que en muchos países tienen que ver con el desarrollo de proveedores locales a favor de las multinacionales, pero sí protege sus producciones, sí protege sobre todo en el terreno agrícola contra las exportaciones de nuestros países. Es decir, la OMC no puede separarse su análisis de lo que es la globalización, la liberación del mercado y el monopolio que ejerce la finanza en este armado mundial donde llegamos hasta especular con el precio de los alimentos. No es posible analizar la Organización Mundial de Comercio si no se la piensa como resultado del consenso de Washington. Por eso nace en el año 1994.